vamos a presentar algunos aspectos del grupo de trabajo Golfo San Jorge en el ciclo de charlas del mar abierto. Bueno, la iniciativa Pampa Azul fue convocada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2014, como comentó Carolina, en el cual está focalizado en fortalecer el conocimiento del mar argentino y áreas adyacentes. Se establecieron áreas prioritarias para darle énfasis y focalizar los esfuerzos de las investigaciones en determinadas áreas que son de importancia para el país. Perdón, disculpen que tengo un cartelito. En nuestro grupo nos propusimos como misión establecer un programa estratégico de investigación y monitoreo a largo plazo del Golfo San Jorge. ¿Por qué el Golfo San Jorge es un área prioritaria? El Golfo San Jorge fue identificado como uno de los que tienen mayor productividad biológica y biodiversidad del mar argentino. Dentro del Golfo se conocen o se detectaron 120 especies de peces e invertebrados de las 600 que están registradas en el mar. A su vez, también como actividades productivas dentro del Golfo, tenemos la pesca comercial, de alto valor comercial, como es la del langostino y también el de la merluza. A su vez, también el Golfo genera aproximadamente el 43% del petróleo que se produce en todo el país. Y también en el Golfo se establecieron áreas de conservación de la biodiversidad interna. Con lo cual, como vemos, es un sistema complejo en el cual es muy difícil, o es todo un desafío poder sostener un manejo sostenible en el tiempo. Por esto mencionado, el objetivo principal de nuestro programa es dar soporte técnico a un manejo integrado de esas actividades sostenibles en el tiempo, desarrolladas dentro del Golfo, y principalmente desde una perspectiva ecosistémica. Esto significa que sea una mirada integral que abarque absolutamente todas estas actividades mencionadas anteriormente, inclusive las actividades antrópicas, que son actividades vinculadas a todas estas actividades productivas como la pesca, el transporte de hidrocarburos, etc. Turismo. El programa está organizado en líneas temáticas estratégicas para poder llevar a cabo esos objetivos que mencionamos anteriormente, y a su vez tiene componentes o herramientas que nos permiten llevar adelante las investigaciones. Desde mi punto de vista, una de las principales herramientas con las que contamos y la búsqueda es la obtención y adquisición de datos oceanográficos, dado que es una gran falencia a lo largo de todo el mar argentino para el análisis y investigación. Estos datos se adquieren a través de campañas oceanográficas costeras, algunas offshore, también obteniendo datos desde la costa. También se cuentan con estaciones permanentes de adquisición de datos ambientales y oceanográficos. A su vez también usamos modelos numéricos, algo de lo que voy a presentar hoy, modelos numéricos para la parte física, para la parte biológica también, y biogeoquímica, que aún está en desarrollo. Uno de los puntos importantes que tenemos en el grupo es la interacción científica que tenemos, que da espacio a la discusión de todas estas temáticas transversales a todas las disciplinas, también para brindar divulgación y comunicación hacia los medios. Acá puse algunas de las personas que participamos en el grupo es muy grande. El grupo también está compuesto por áreas, las cuales determinan disciplinas distintas.
y por lo tanto acá puse algunos de los coordinadores y representantes institucionales. Sabemos que hay aportes de aproximadamente 140 investigadores y de aproximadamente 25 instituciones distintas. ¿Cuál es el espacio geográfico que comprende el área prioritaria? Inicialmente el área prioritaria era exclusivamente el Golfo San Jorge, pero ya desde sus inicios y por los antecedentes en la región, se sabía que la conectividad que tiene el Golfo San Jorge con zonas del norte son importantes. Entonces, la primera campaña, como podemos ver acá en esta figura, ya tenía algunas estaciones oceanográficas fuera del Golfo, a pesar de que la densidad de estaciones están en el interior. Con el tiempo y con el análisis y avances en el conocimiento, pudimos detectar y pudimos plantear la extensión del área. Actualmente el área que representa el Golfo San Jorge, o el área prioritaria, es hasta latitud 41 sur aproximadamente, en la parte norte, y en la parte sur, hasta la parte sur del Golfo San Jorge, que es 48 grados de latitud sur. ¿Cuáles son los principales logros y actividades? Desde mi perspectiva, creo que el principal logro que hemos tenido como grupo es el de mantener una red de trabajo continua en el tiempo que nos permita una alimentación continua, dado que cada uno tiene sus proyectos y tiene sus vínculos y su núcleo de personas. Esto permite que haya una alimentación continua a ese grupo, y se logró en todas las charlas y discusiones tener un lenguaje bastante transversal a todas las disciplinas, y eso nos permitió avanzar en gran cantidad de este tipo de productos como los que están mencionados acá, que son principalmente campañas oceanográficas multidisciplinarias, muy complejas de diseñar y de realizar y de llevar a cabo, costosas, establecimiento de una estación permanente, de múltiples reuniones científicas, bueno, publicación de libros de divulgación, y a su vez, uno de los avances en los que estamos trabajando es en la generación de una base de datos para poder tener acceso disponible de los datos medidos y analizados. Algunos de los resultados, resumidamente, la circulación oceánica del Golfo San Jorge, basado en las simulaciones numéricas. Voy a empezar hablando un poco de que no podríamos conocer el Golfo San Jorge si no conocemos cuáles son sus forzantes externos. Esta es una región la cual tiene gran dependencia de lo que pasa a su alrededor. Vemos acá en esta figura que la corriente de Malvinas tiene gran influencia en el borde este de la zona del Golfo San Jorge, las corrientes de plataforma. También tenemos dilución de aguas de baja salinidad del estrecho de Magallanes, que dependiendo de la dinámica y la estación del año llegan hacia el Golfo, lo cual lo hacen una zona compleja, y la necesidad de estudiar un modelo numérico que abarque mucho más, un área mucho más grande que de la que se necesita estudiar. La circulación media del Golfo se podría representar como que varía entre dos grandes modos principales de circulación a lo largo de un año medio. Sería la circulación de verano y la circulación de invierno. Esas dos circulaciones están representadas en estos dos esquemas que estamos viendo acá a la derecha superiormente. Y a la izquierda yo puse dos resultados de nuestras simulaciones, donde estamos viendo la mezcla de los vectores que indican las corrientes medias de la circulación de verano y de invierno, y las densidades asociadas a esas corrientes. La circulación de verano está básicamente gobernada por un gran giro ciclónico, es decir, en sentido horario, que circula desde aguas de plataforma que ingresan por la parte sur del Golfo, lo recorren y salen por la parte norte.
En el interior del Golfo las densidades son un poco más bajas que en plataforma, debido a sus temperaturas más altas y la dilución de la salinidad. En las zonas más someras, como son en la parte sur y de la boca y la parte norte de la boca, vemos que el forzante de marea genera giros de recirculación bastante intensos y cerrados, que son permanentes básicamente a lo largo de todo el año. Estos tienen grandes implicancias biológicas. En el caso de la circulación de invierno, vemos que esa circulación ciclónica u horaria se rompe a la mitad del Golfo aproximadamente, y la mitad sur del Golfo queda dominada por un giro antihorario, debido a los fuertes vientos del oeste que tiene la Patagonia. Mientras que esa circulación horaria queda circunscripta a la parte norte. Es decir, que el agua, si vemos en el esquema, el agua que viene de plataforma ingresa por la parte media del Golfo, ingresa y luego sale por la parte bien norte. Esto sería un esquema de la circulación media de la columna de agua. Pero ¿qué pasa en distintas capas? ¿Cuál es la circulación y cuál es el intercambio que tiene el Golfo en distintas capas? Para esto, hicimos unos experimentos que trabajan con trazadores, que es una especie de tinta que se larga en algún determinado lugar. Y, por ejemplo, en este caso, en los paneles superiores vemos un experimento que largamos estos trazadores en una zona costera de la plataforma, mientras que en los inferiores esa tinta se está largando en zonas más profundas de la plataforma. Si vemos las figuras a la derecha, en la parte superior, vemos que en las capas superficiales el agua de esos trazadores ingresa prácticamente hacia todo la dimensión del Golfo, mientras que en las capas de fondo eso queda circunscripto al giro antihorario en la parte sur de la boca. ¿Qué sucede para el otro experimento que está lanzado en zonas más profundas de plataforma? Bueno, en superficie el agua no está ingresando hacia el Golfo, mientras que en las capas de fondo sí ingresa, pero en la zona norte. Otro de los interrogantes, y relacionado con el anterior, es cómo sería la renovación de agua que tiene el Golfo, y cuál es la conectividad que tiene en las aguas internas que tiene el Golfo. Para eso hicimos un experimento lanzando partículas en el interior. En este caso tiramos aproximadamente 10.000 partículas. Y estamos viendo 3 instancias a los 180 días, pero en 3 capas de profundidad diferente. La primera hacia la izquierda, hacia la izquierda, sí, es la capa superficial. Vemos que la renovación es muy importante. Y la densidad de partículas, que está en colores más rojizos, amarillos, están desplazándose hacia la zona norte o el norte del Golfo, cercano a Península Valdés. En las capas intermedias la renovación es un poco menor, y se distribuye entre la parte media y norte del Golfo y zona costera de plataforma. Pero en la parte de las capas de fondo, la retención de partículas es bastante importante. Bueno, todos estos nos están dando indicios de algunas digamos, de características muy importantes que tiene el ecosistema y que tienen gran vínculo con la biología y el ecosistema del Golfo. Bueno, hasta aquí llego yo, va a seguir David Galván. Buenas tardes a todas y todos. Gracias Mariano, gracias Carolina por la presentación. Bueno, la idea es un poco, de acuerdo al expertise de cada uno, ir contando diferentes aspectos que nos resultan más familiares, y yo les voy a contar también algunos resultados y después un poco las perspectivas a futuro. Cómo vamos a seguir. Si recordamos un poco las últimas imágenes que mostraba Mariano,
Vamos a tratar de hacer conexión con lo que les muestro ahora. Vamos a empezar hablando de la productividad del sistema, que tiene que ver con la producción de fitoplancton. Esta es una imagen de clorofila superficial del Golfo en el momento de la floración de primavera, y vemos que la zona sur es una de las zonas más productivas, al igual que esta zona central de la boca casi externa, y luego el norte del Golfo que se extiende hacia afuera del Golfo. Los nutrientes que estarían sustentando esta productividad, en el caso del sur, serían nutrientes nuevos que ingresan al Golfo y que son puestos por la mezcla de agua a disposición del fitoplancton. Esos nutrientes se van consumiendo por el fitoplancton a veces es rápidamente consumido, vemos que en el centro hay una menor densidad, y vuelve a haber producción al norte. Ahora esa producción, los estudios de nutrientes, sobre todo la parte de nitrógeno, indican que no serían fuentes nitrogenadas nuevas, sino fuentes nitrogenadas recicladas. Y estos resultados se enganchan bien con los de otras áreas, que son las que están estudiando la parte de sedimentos de fondo, que encuentran sedimentos ricos en materia orgánica particulada con carbón, bajas densidades de oxígeno. Los estudios de eventos están mostrando, que es la figurita esta central, que el Golfo está dominado, sobre todo en su parte central, por una comunidad de invertebrados que podemos denominar recicladores por su tipo de alimentación, y los estudios tróficos en el zooplancton, hechos con isótopos estables, que son las dos figuritas que están acá abajo, muestran, en el caso de la primera, que a lo largo del Golfo aumenta la composición del isótopo más pesado del nitrógeno, que da una idea de que se están usando fuentes de nitrógeno que sufrieron discriminación biológica, que sufrieron procesos biológicos, y en este caso, como el zooplancton con el que está hecho este mapa es herbívoro, no es que está aumentando su nivel trófico, sino que está usando fuentes nitrogenadas producto del reciclado de nutrientes. Entonces, como que aquí hay una pintura en la que empiezan a cerrar cosas de distintos lados de la pintura que estamos tratando de armar. Esta productividad soporta una trama trófica bastante compleja. Esta es una representación que me gusta mostrar, es más simplificada que la que estamos trabajando, pero además de que se ve linda, muestra que estamos incluyendo en la representación las actividades humanas, estamos incluyendo la pesca, y no solo la pesca, sino estamos tratando de incluir el descarte pesquero y el consumo de ese descarte por parte de otros organismos. ¿Cómo estamos estudiando la trama trófica? Básicamente con tres aproximaciones. Una es la de las redes complejas. Acá tienen a la izquierda la red con la que estamos trabajando, que tiene más nodos, más especies y grupos funcionales. Y lo que estos estudios nos están un poco mostrando es que al incluir la pesca en el sistema, si bien incluimos un nodo más, porque hay un jugador más, aumenta mucho la complejidad, porque aumenta la cantidad de conexiones, y al contrario de lo que un poco indicaría la teoría, este aumento de complejidad no le da mayor resiliencia al sistema, más estabilidad, sino al contrario, se debilita un poco la estabilidad del sistema. Estos son resultados que estamos trabajando. La otra aproximación es minimalista, es la contraria, y es imaginar a la comunidad como un espectro único de tallas, de organismos que distribuyen su talla a lo largo de la composición de biomasa. Con esta representación simple, lo que podemos obtener son pendientes de la comunidad a lo largo del tiempo. Y acá estamos poniendo, por eso hacemos esta simplificación, estamos poniendo otra variable que es el tiempo. Y lo que han mostrado los resultados es que la pendiente estimada para el Golfo San Jorge es mayor de lo esperado para un sistema teórico cerrado. Esto puede ser por dos cosas: o por un efecto importante de la pesca sobre el Golfo, o porque el Golfo esté exportando biomasa hacia el norte. No tenemos datos, indicios hoy para apoyar una u otra de estas dos posibles hipótesis.
hay que seguir trabajando. El Golfo en este momento no hay pesca de langostino, que era una de las actividades extractivas principales en cuanto a biomasa, con lo cual seguir este indicador en el tiempo nos permite monitorear eso y un poco ver cuál de las dos hipótesis es más plausible. El tercer enfoque es el de entender un poco cuál es la diversidad funcional, cuál es la estructura del sistema a través del estudio de la diversidad funcional. Y estudio de diversidad funcional en peces está mostrando que en los sitios más pescados del Golfo, y esto lo quiero aclarar que no es en todo el Golfo, sino en los sitios donde mayor presión pesquera hay, se ha observado una disminución, una homogeneización del ensamble íctico, producto de que se están afectando la mayor parte de las entidades funcionales y hay una disminución de la diversidad funcional del sistema. Y además lo que se ha observado, esto sí a nivel global del Golfo, es un descenso de la cantidad, de la abundancia de condrictios versus de peces óseos y un aumento de crustáceos en forma relativa en general a la cantidad de peces. Lo que habla de un cambio importante en el sistema, no solo en la diversidad, sino en la estructura, en el comportamiento trófico y demás. Dos especies que además de su importancia, están llevando adelante sobre todo este cambio, son la munida o el bogavante y el langostino. En el caso de munida gregaria, el bogavante, es una especie que aumentó muchísimo su biomasa, tiene un ciclo de vida con distintos ecotipos, y en este caso, no nos vamos a poner acá en detalles de eso, pero el ecotipo pelágico es el que más ha aumentado su biomasa y su distribución, y esto ha impactado por un lado en la pesca, porque los capilares en un momento que también fue lo que llevó a que en forma previa al cierre del Golfo se empezara a pescar menos dentro del Golfo, tenían problemas en la operatoria pesquera del langostino, producto de la gran abundancia de langostilla, y también ha impactado en la dieta de los peces, porque en los años 80 los estudios de dieta mostraban que este crustáceo era un ítem presa raro de peces como la merluza, muy abundantes, y hoy es el ítem presa principal. El langostino, por su parte, también está aumentando su biomasa. Todos sabemos de las capturas récord, los aumentos en las capturas de langostino, pero no solo está aumentando su biomasa, sino que también está aumentando su distribución reproductiva. Acá tienen dos figuritas, dos mapas, con lo que era la distribución de las hembras reproductivas hasta el 2010 y del 2010 a la fecha, donde se ve una expansión. Esta expansión está relacionada, o podemos hacer relaciones con hipótesis a ir a testear, con también lo que explicaba Mariano, porque aparentemente los lugares de reproducción tienen que ver con procesos de retención, donde podría haber retención larvaria, y esto un poco también justifica lo que mostrábamos al principio de la extensión del área hacia el norte, ¿no? Esta es una de las especies icónicas que muestra la necesidad de ampliar la mirada saliendo del Golfo. Lo mismo un poco pasa con otros dos recursos o especies forrajeras importantes, como son la merluza y la anchoita. Merluza es una especie que reproduce fuera del Golfo, el stop patagónico, frente a la zona de Isla Escondida, donde se ven las mayores abundancias de hembras desovantes y la mayor abundancia de larvas. Sin embargo, durante el invierno, eso sucede en verano, durante el invierno luego, los individuos 0+, o sea, los juveniles, entran al Golfo a alimentarse, a engordar, a crecer. Anchoita tiene un comportamiento un poco diferente, con adultos que se están reproduciendo a fines de la primavera, en un área mucho mayor, que se extiende justamente hasta esto que decíamos, el paralelo más o menos 41, y la isobata de los 80, y luego del evento reproductivo, los adultos se distribuyen, avanzando hacia el sur sobre todo, para alimentar, y por otro lado ser alimento de mamíferos marinos, aves marinas, distribuyéndose dentro del Golfo. Esto nos muestra un poco la conectividad que tiene el Golfo y la necesidad de abordarlo como un sistema completo, mirando no solo el Golfo y la productividad de su frente, sino también incluir los sistemas frontales norpatagónicos hasta el sistema frontal de marea peninsular.
esos son una parte de los resultados que yo les puedo contar por mi expertise y también por cuestiones de tiempo, pero les queríamos compartir un poco cómo seguimos. En el cómo seguimos, tiene especial impacto el programa de investigación, desarrollo e innovación en ciencias del mar. A partir de este programa se financió una nueva línea que se abre en el grupo de trabajo, que tiene que ver con el acercamiento a la costa, la mirada más interdisciplinaria, incluyendo aspectos de ciencias sociales, y la interacción con los municipios locales. Este proyecto, Caracterización del Sistema Socioecológico de las Pesquerías de Pequeña Escala del Golfo San Jorge, surge a partir de una interacción que se hizo entre la Agencia Comodoro Conocimiento y el CID San Jorge, que diagnosticó que la pesca artesanal ha sido considerada tradicionalmente marginal, no cuenta con un diagnóstico el sector, y el marco de informalidad y falta de información atenta contra un crecimiento ordenado y políticas públicas respecto de la actividad. A partir de eso es que se diseñó el proyecto con el objetivo de caracterizar y de dimensionar los servicios ecosistémicos de las pesquerías, de estas pesquerías de pequeña escala, incluyendo aspectos biológicos, pesqueros, sociales, económicos y de gobernanza de las distintas unidades de pesquería identificadas en base al recurso que utilizan, el área que utilizan y los artes de pesca que utilizan. También, a partir de este programa, si bien no surgen del grupo de trabajo de Golfo San Jorge, sí por sus integrantes, por las instituciones que los integran y por cómo se van a desarrollar los proyectos, tiene especial importancia el proyecto que se va a desarrollar alrededor de Centolla. La centolla es un importante recurso comercial del que se sabe bastante, información sólida, robusta, sobre los adultos, pero falta información sobre los primeros estadios de esta especie que es longeva. Por eso se plantea analizar la distribución espacial de las hembras ovígeras y posovígeras, estudiar a los juveniles, usando como forzantes las características ambientales y esto que decíamos primero, que es la distribución de las hembras ovígeras. En este proyecto participa gente del INIDEP, gente del CID Comodoro, gente del Instituto de Desarrollo Costero, y están incluidas las dos provincias, a partir de su Secretaría de Pesca, la de Chubut y la de Santa Cruz. También este proyecto de metagenómica está relacionado con el grupo de trabajo por parte de sus integrantes y es transversal a lo que es la red Roma, ya que este proyecto plantea utilizar las estaciones permanentes de muestreo como sitio para tomar muestras. Lo interesante, me comentaba Flavio Paparazzo de este proyecto, es que va a utilizar técnicas de próxima generación, pero no es que se está pidiendo plata para analizar las cosas afuera, no es que vamos a tomar las muestras y analizar afuera, sino que los equipos con los que se va a hacer están en Argentina, están en el CCT CENPAT, o sea que es muy importante de ese aspecto, más allá del avance en el conocimiento científico, también en la parte metodológica y tecnológica. Y acá participa gente del CCT CENPAT, a partir de los institutos CECIMAR y de AUS, y gente del IADO. Finalmente, también vamos a ir un poco hacia atrás y analizar muestras que nos quedaron tomadas sin analizar y que nos van a ayudar a responder interrogantes que quedaron y generar nuevas preguntas. Si ustedes recuerdan la filmina donde les mostraba la parte de la productividad del sistema, por ejemplo, teníamos la pendiente teórica del sistema, la pendiente observada del sistema, pero podemos calcular la pendiente teórica a partir de muestras de isótopos estables. Y eso teníamos las muestras tomadas, ahora las vamos a poder analizar, de la misma manera se va a poder mejorar información sobre la ecología trófica de muchas especies, sobre sedimentos, también datos de productividad, para no solo trabajar con la parte de imágenes satelitales. Y lo bueno de esto es que se engancha con lo que contaba Mariano, que es que los datos van a estar no solo a disposición para contestar estas preguntas, sino que van a ser puestos en repositorios para que otras personas puedan utilizarlos, darle otras miradas a los datos.
Y lo otro que estamos trabajando es en una campaña costera. Ahí hay un diseño preliminar, estamos trabajando todavía en el diseño, a hacerse posiblemente en diciembre del 2022, a bordo del buque Mar Argentino, que es la mejor plataforma con la que cuenta el país en este momento para campañas costeras. Y estamos viendo cómo lograr en esta campaña nuevamente ser multiobjetivos, multidisciplinarios, subir muchos proyectos, muchas ideas, tomar muestras para distintos objetivos, que es todo un desafío porque el barco, si bien es muy, muy poderoso como muestreador, es un poco más chico y nos resulta un desafío que sabemos que vamos a lograr zanjar. Bueno, finalmente esto fue un pantallazo, sobre todo en la parte de resultados, muy, muy por arriba, así como también la presentación de los objetivos y de cómo estamos trabajando. Así que los invito a ver distintos materiales que se han generado. Por un lado, en la biblioteca de Pampa Azul hay 2 materiales de divulgación. Uno es un libro sobre el programa, que es este libro. Después hay un artículo que sacamos en la revista Ciencia e Investigación. Y además, en el repositorio del CENPAT están los libros de resúmenes de los últimos 3 seminarios del Golfo San Jorge. Estos libros de resúmenes tienen la particularidad de ser resúmenes extendidos. Es decir, que tienen figuras, tienen tablas, tienen un poco más de información de la que suele tener un libro de resúmenes, mucha información preliminar, muy rica, sin mucho desmenuzar y discutir, sino más cruda, que eso está muy bueno. Y en el caso del último libro, el del 6º seminario, incluye una recopilación de la producción que se hizo. Y esta también los invito a mirarlo, porque hay un montón de información. A partir de un poco del grupo de trabajo, no de las personas que mostraba Mariano, sino de estas 140 personas que de alguna manera aportaron, se lograron 21 papers, 21 publicaciones científicas, 110 presentaciones a congresos, 15 informes técnicos, 2 tesis de licenciatura, 6 tesis de maestría y 3 doctorados. Eso era hasta el año 2019, que era cuando hicimos la recopilación esa. Que sabemos que se ha incrementando. Perdón, pero ahí tienen hay que ir cerrando, sí. Sí, ahí tienen un pantallazo para mirar. Muchísimas gracias, disculpen la extensión. Gracias. Los invito a David y a Mariano a que vayan viendo algunas de las preguntas que ya están poniendo en el chat, y entonces ahora me gustaría que Viviana pase a la presentación del área de Islas Subantárticas, y después ya abrimos el espacio para contestar las preguntas que ya están planteadas y otras que van a surgir. Viviana. Se ve perfecto. Tenés cerrado el micrófono. Buenas tardes a todos y todas. En el marco de este primer ciclo Mar Abierto, que me parece tan importante, una iniciativa tan importante, voy a tratar de hacer un resumen de una de las áreas geográficas prioritarias, ubicada aquí, como lo ven, ¿sí? Sobre el nivel de conocimientos actual y los planes futuros, y en este caso me voy a referir a las islas subantárticas en particular, que como van a ver a continuación es bastante distinto del enfoque que acabamos de escuchar referido al Golfo San Jorge. Entonces, ¿qué son las islas subantárticas? En el marco de Pampa Azul comprende a las Islas Georgias del Sur y a las Islas Sandwich del Sur. Entonces, como son islas que están ahí un poco más perdidas, digamos, no las tenemos tan visualizadas, me pareció importante brindar un contexto general, qué son estas islas para el Estado argentino, qué significan en el marco de los tratados y convenciones internacionales, brindar una idea general del marco ambiental de estas islas, qué actividades económicas se realizan y cuáles son las actividades de Argentina en estas islas y las metas, ¿no?, para trabajar. Entonces, en primer lugar, y para la gran mayoría de los presentes con seguridad es totalmente conocido, estas islas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿sí? Y en la ley de provincialización,
cuando se refiere a Antártida, Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Pero la provincia está sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no es necesario consultar al gobierno provincial. Y en este contexto, en Estado nacional, nos tenemos que vincular con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en particular con la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que trata todos los temas vinculados a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes, y también planifica y dirige la política antártica y ejecuta, ¿no?, las actividades antárticas con la implementación de los compromisos internacionales que correspondan. Entonces, es importante ubicarnos espacialmente en este contexto, y en el marco internacional nos tiene que quedar como claro que el Tratado Antártico, firmado en el año 57 y vigente a partir del año 61, que incluye una introducción y 14 artículos muy breves, y además el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente que vino a posteriori, y otros acuerdos conexos, como la Comisión para la Conservación de las Focas Antárticas y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, tiene validez desde los 60 grados hacia el sur. Los 60 grados hacia el sur significa que cualquier decisión se toma por consenso, que el área está destinada a la conservación y a la cooperación científica, logística, tecnológica en términos pacíficos. Actualmente hay 29 partes consultivas implicadas en esta zona de trabajo, lo que significa 29 países de alguna manera, ¿no? Lo que ocurre con el Tratado Antártico es que en uno de sus artículos dice: las disposiciones del tratado se van a aplicar a la región que está situada al sur de los 60 grados de latitud sur, incluyendo las barreras de hielo. Entonces, este artículo de alguna manera demuestra cierto grado de ambigüedad en lo que es el territorio marítimo, y no se establece claramente cuál es la parte del océano circundante que se considera circundante al continente, ¿no?, que puede ser considerada como alta mar. Entonces, desde ese punto de vista, si tomamos el mapa bicontinental en vigencia, y disculpen que lo corté, pero era por una cuestión de mostrar un detalle, vemos que las Islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur están al norte de los 60 grados sur, ¿sí? Y entonces es ahí cuando en 1980, y entra en vigencia en 1982, surge la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, que, siguiendo las divisiones de la FAO, el área está dividida de acuerdo a esa convención en subáreas y unidades de manejo particulares que abarcan en ese contexto a las islas subantárticas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, ¿sí? Y esta convención surge como una respuesta multilateral ante la posibilidad de que el aumento no regulado de las capturas de krill en los mares australes resultara perjudicial para los ecosistemas marinos antárticos, y en particular para las especies de aves, pinnípedos, ballenas y peces cuyo alimento básico es el krill. En el marco internacional, entonces, las islas subantárticas están ubicadas en este sector, y no solo comprende a las Georgias del Sur y Sandwich, sino que hay otras islas, Bouvet, Príncipe Eduardo, Crozet, Kerguelen, Heard y McDonald, en el mismo contexto, ¿sí?, al norte de los 60 grados sur. Aquí vemos la división correspondiente a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y este enfoque que tiene la CRUMA de subdividir en pequeñas escalas de manejo es un enfoque de ordenación particular que está basado en la información de mejor calidad disponible y en una actitud cautelosa a la hora de tomar decisiones de ordenación, que es lo que se denomina un enfoque precautorio. En el marco de la CRUMA ya se han delimitado
ecosistemas que son vulnerables y al menos 2 áreas marinas protegidas, una que no está en el área de Cruma específicamente, ubicada al sur de las Islas Orcadas, que se llama el área marina protegida de la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur, y el área marina protegida del Mar de Ross. Y actualmente hay un área marina protegida que hace ya prácticamente unos 10 años que está propuesta y que se está trabajando entre Chile y Argentina para en la zona de la península antártica, y abarcando el dominio 1, ¿no? 48.1, principalmente porque en esa zona se ocurren las principales pesquerías y es la zona de mayor impacto del calentamiento global. También hay redes de estaciones de monitoreo que contribuyen a decidir los resultados, contribuyen a decidir los niveles aceptables de captura de krill, y los investigadores de Argentina reportan los resultados a las bases de datos de Cruma, ¿sí? Entonces, el área de Cruma representa un 10% de la superficie oceánica, ¿sí? Y es importante tenerlo presente porque, bueno, son 25 países miembros que tratan de acordar las mejores medidas para la conservación, ¿sí? También desde el punto de vista ambiental tenemos que considerar que toda esta región está sometida a la circulación de la corriente circumpolar y a múltiples y complejos procesos frontales que ocurren en la región, y también a la cobertura del campo de hielo marino, cuya influencia es estacional y presenta marcados cambios interanuales, y tanto en la extensión como en la persistencia, como en la persistencia durante el periodo invernal, ¿no? Aquí vemos un detalle de la zona de trabajo, vemos que las Georgias y las Sandwich están libres de hielo, y una diferencia fundamental es que las Georgias del Sur, la cobertura de hielo no alcanza a las Georgias del Sur, y apenas sí alcanza a la mitad de las Sandwich del Sur, lo que ya nos revela que la definición de islas subantárticas es general, pero con gran heterogeneidad dentro de esa zona, ¿sí? Entonces, en este mapa, ustedes ven la máxima extensión del campo de hielo marino alcanza a la porción sur de las Sandwich, pero no toca a las Georgias y el norte de las Sandwich del Sur. Sin embargo, tengamos presente que esta extensión geográfica del campo de hielo marino y la persistencia invernal presenta cambios, y fíjense, por ejemplo, que la tendencia iba en aumento, con un descenso abrupto y marcado a partir del año 2016, debido a procesos de circulación atmosférica muy anómala, ¿no? Estos no son cambios menores a la hora de considerar que el krill, que lo estudiamos desde siempre, es la especie clave del ecosistema antártico y que depende del campo del hielo marino para su reproducción y su supervivencia, ¿sí? Entonces, ahora, si dejamos la columna de agua y vamos al fondo marino, vemos un escenario totalmente diferente, ubicando a las Georgias y las Sandwich en el arco de la Escocia, lo que demuestra un enlace marcadísimo, estructural, entre el continente sudamericano y el Antártico, ¿no? Obviamente. Y si miramos más en detalle, vemos que las Georgias y las Sandwich tienen un sistema bastante diferente en cuanto a su tectónica de placas, ¿no? Porque aquí tenemos un arco volcánico muy pronunciado en permanente con subducción activa de la microplaca de Sandwich debajo de la placa sudamericana. Entonces, las Sandwich del Sur son islas que están deshabitadas, son muy adversas y son escasamente conocidas, justamente por la hostilidad de la zona. Presenta 11 islas en dirección norte-sur y además la famosa fosa de la Sandwich de 8.300 metros, que bueno, no tiene gran diferencia con la fosa de las Marianas, ¿no? Con 10.000 metros de profundidad. Y si bien su nombre es
es inofensivo. Las Sandwich del Sur parecen llamarse más las islas del terror, diría yo, ¿no? Porque no son muy amigables en sentido de ir a trabajar o de pensar en investigaciones. Pero hay algo interesante en las Sandwich, que son sus disturbios naturales, que cada tanto pueden ser captados por imágenes naturales o bien por pesqueros que circundan la zona ocasionalmente y reportan las fotografías. Estas son las erupciones en el monte Asfixia, ¿sí? Ubicado en las islas Sadovsky, que son las de más al norte de las Sandwich del Sur, donde hay una de las más importantes colonias de parejas de reproductoras de pingüinos barbijo en la zona, ¿no? Que no se sabe, se desconoce bastante cuál es la influencia de toda esta actividad en el número poblacional de esta especie. Y para la Sandwich, continuando, vemos que la cobertura de hielo va en paulatino descenso hacia el norte, desde 50 días en las islas Saunders hasta 200 días en el extremo sur. También vemos que la productividad es totalmente diferente, el extremo sur es menos productivo que la zona ubicada sobre las islas, y la máxima productividad siempre se da en la zona norte. También vemos cambios en dos zonas de norte a sur en base a aspectos biogeográficos y físicos. Aquí está graficada la temperatura en superficie. Nuevamente la isla Saunders es la que presenta el punto de inflexión, temperaturas superiores en el sector norte, y bueno, las temperaturas en profundidad son más homogéneas y la salinidad es totalmente variable, con valores más elevados hacia el sector este de las islas que en el sector oeste, ¿sí? Contrariamente al escenario que vemos en las Sandwich del Sur, para las Georgias del Sur las islas están habitadas y son muy activas, ¿sí? Y las islas y sus inmediaciones oceánicas estuvieron sometidas por casi 200 años a una intensiva explotación de sus recursos y especies. Y yo diría una explotación intensiva e irracional de sus recursos y especies, ¿sí? Porque ustedes saben que primero fue las focas, luego de las focas las ballenas, luego de las ballenas los peces, luego de los peces el krill. Y recién fue ahí cuando se empezó a poner un freno a esta explotación, surgiendo de esa manera la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos. Vemos aquí que las Georgias son muy productivas, con una marcada heterogeneidad espacial comparado con la Sandwich, similar a la de la plataforma argentina, a las aguas costeras y de plataforma, y todo esto se atribuye a los procesos frontales. Vemos que las Islas Georgias quedan atrapadas entre lo que es la dinámica del frente polar y la dinámica del frente sur de la corriente circumpolar antártica. Y esto las convierte en un fundamental sumidero de carbono en la zona, tema que es mayor en el contexto del cambio climático. También las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur se destacan por sus actividades económicas. Las islas Georgias del Sur principalmente son muy atractivas para el turismo. Cada año incrementa el número de cruceros y el número de turistas, y por lo tanto esto implica un incremento del tráfico de buques en la zona, cuyos impactos sobre las poblaciones de las zonas son bastante desconocidos, ¿sí? En cuanto a las pesquerías, se destaca la pesquería de la merluza negra, que tiene relación con la merluza, relación en cuanto a extensión geográfica, ¿no? Con la merluza negra en aguas patagónicas y en el Pacífico, y como ven, es el área más importante de abundancia de krill antártico, Euphausia superba. ¿Qué pasa con la merluza negra? Disosticos eleginoides. Esta especie tiene un crecimiento muy lento, alcanza su madurez a los 10 años de edad, una longevidad de hasta 50 años, y los ejemplares que se capturan pueden alcanzar hasta
160 centímetros, o sea, un metro, más de 1,5 metros y hasta 80 o 100 kilos de peso, tienen una dinámica muy compleja de reproducción. Los juveniles están en plataformas, se desplazan a grandes profundidades, se pueden colectar huevos y larvas ocasionalmente en aguas superficiales. Es una especie que ha estado sometida a altos niveles de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Y qué pasa con esta especie de alto valor económico en las Georgias y Sandwich? Bueno, los límites de captura se mantienen medianamente fijos desde los últimos años, pero han tenido su impulso del 2000 hacia atrás, ¿no? Y lo mismo ocurre en la subárea 48.4 de la Sandwich del Sur. Es importante también tener presente que en la subárea 48.3, donde están las Georgias, la pesca no ha tenido interrupción durante 40 años y que están bajo regulación de camelar recién desde hace 25 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se admite para pesca? Unas 2.200 toneladas que se manejan en subáreas, área de manejo A, área de manejo B, área de manejo C, con distintos, se van distribuyendo las toneladas en las áreas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en una es diferente a otra y de hecho la estructura trófica del norte de las Georgias es diferente a la estructura trófica del sur. Lo que se está observando en una especie de alto valor comercial, donde una tonelada en buque puede costar alrededor de $17.000, es una disminución de la estructura de tallas en la población. Lo que significa que, bueno, la pesca tiende hacia el declive, ¿sí? El pez de hielo. El pez de hielo tiene otra especie explotada comercialmente, tiene 15 años en su ciclo de vida, la madurez reproductiva se alcanza a los 3 o 4 años, forma cardúmenes, pero es muy dependiente del krill. Cuando hay baja disponibilidad de krill, empeoran las condiciones de la especie y cuanto menos krill hay, mayor es el consumo de esta especie en particular por el lobo fino antártico y por los pingüinos papúa que dependen del krill. ¿Qué ocurre con la pesquería del pez de hielo? El inicio fue en el año 70, antes de la aparición de la convención. En el año 83 se logró la máxima captura, lo que llevó al cierre total de la pesquería en menos de 20 años. Ahora hay una reapertura fijando las toneladas para cada subárea, pero los estudios que ha realizado Argentina y otros estudios que ha realizado el Reino Unido en base a series temporales de datos indican que los datos de frecuencia de tallas del pez de hielo estarían reflejando un aumento de la proporción de adultos en la población, ¿no? Mientras que en las primeras series de datos que se obtuvieron solo se colectaban juveniles. Los estudios del Reino Unido dicen que la abundancia de peces anteriormente sobreexplotados, como el pez de hielo y Notothenia rossi, quizás esté aumentando. Sin embargo, cuando vamos a los datos en la subárea 48.3, vemos que desde el año 2016 hasta la actualidad prácticamente no hubo pesquería de la especie en la zona, o bien porque es muy difícil colectarla, o bien porque ha perdido valor en el mercado, ¿sí? Y en cuanto al krill Euphausia superba, que es la especie estrella, digamos, de los ecosistemas, la última evaluación científica se realizó en el área 48, toda el área, fijando límites de colecta, ¿no? De alguna manera. Pero se realizó en el año 2000 y estamos en el año 2020. O sea que hace 20 años que no se tiene una evaluación actualizada con todos los cambios que hay en este sector, ¿sí? Del estado de la población de krill antártico. Sin embargo, en base a esos datos se estimó una biomasa de 60 millones de toneladas, ¿sí? Esa biomasa de 60 millones de toneladas, el límite de captura se ha fijado en 3.4 millones de toneladas en el 2007
Sin embargo, hay un nivel de captura crítico de 620.000 toneladas por estación, en total, que es lo que se puede pescar, ¿sí? O sea, el límite funciona. Krill hay. Lo que se está observando es, fíjense, la tendencia del año 88, del año 88 al 99, la pesquería de krill tenía una expansión mayor. Del 2000 al 2009 se centra en la zona que nos incumbe, ¿sí? Las Georgias, Orcadas y la península antártica. Y en el 2010 y el 2019 está centrada exclusivamente en la península antártica y en las Georgias del sur, y en la actualidad en las Georgias y en la península. Entonces, lo que se ve además es el incremento en los últimos 10 años de la pesquería de krill, donde el 60% se atribuye a Noruega, el 15% a China y el 13% a Corea. Nosotros, Argentina, no pesca krill en la zona. Entonces, una de las preguntas que surge es, ¿el krill antártico depende del hielo marino y de su extensión y del alimento asociado, que es lo que condiciona su reproducción y reclutamiento en las pesquerías de las islas subantárticas? Entonces, algo que no se sabe muy bien, pero hay predicciones, que las áreas de desarrollo de larvas estarían localizadas en las zonas donde hay hielo, que es en la península antártica, ¿sí? O islas Orcadas, y luego serían transportadas hacia las islas Georgias del sur, donde ahí quedarían atrapadas y es la zona de colecta. A modo de resumen, para las Georgias y Sandwich del sur, sabemos que el periodo de expansión humana y de ocupación y de exploración y de descubrimientos y explotación implicó pesquerías, contaminación, destrucción del hábitat, introducción de especies y hoy el cambio climático. Entonces, el punto de partida para cualquier estudio es reconocer que las Georgias y las Sandwich son ecosistemas muy ricos, pero que han estado alterados, que son complejos desde diversas aristas y que están en constante cambio. Para finalizar, ¿cuáles son las investigaciones científicas con campañas oceanográficas que hizo Argentina en Georgias y Sandwich del Sur? Bueno, las campañas, hay 3 campañas que se hicieron en el buque Aras Islas Orcadas en el año 75, 78 y 79. Y básicamente la del año 75 fue la más intensiva, ¿sí? Cuando surge la convención, se hicieron 5 cruceros más en el buque Holmer, en el 94, 95, 96, 97 y en el año 2013. Aquí es para representar cuáles fueron las áreas que fueron estudiadas y cuyos resultados han sido objeto de tesis, de publicaciones y de reportes a la convención, ¿no? Porque es lo que corresponde. Lo importante me parece también a considerar entonces que hace más de 40 años que no tenemos investigación científica oceanográfica en las Sandwich del Sur y casi una década sin investigación científica en las Georgias del Sur. ¿Sí? Los buques que se usaron fueron el Islas Orcadas y el buque Holmer. Todas las campañas a la zona se realizaron en colaboración con el INIDEP y el Instituto Antártico Argentino y participantes de otras instituciones, obviamente, ¿no? Y el Islas Orcadas fue un buque que estuvo en calidad de préstamo en Argentina, pero que fue muy, muy bueno para tener ese escenario primario. Ahora, en el marco de Pampa Azul, ¿qué actividades desarrollamos? Cuando se inició Pampa Azul, hicimos el primer taller para ver qué actividades podíamos desarrollar en las islas. Nos organizamos en grupo, hubo participantes del INIDEP, de universidades, de la Prefectura Naval Argentina, del Instituto Antártico Argentino y de otras instituciones, abordando el tema logístico y después la cuestión biológica para ver cómo nos dividíamos en los estudios, cuáles eran las prioridades, cuáles eran las principales preguntas científicas, elaborar los objetivos, qué necesitábamos y qué tareas podíamos desarrollar durante el año 2015. Inclusive
hicimos distintos diseños de campañas pensando si era más importante intensificar estudios en un área, en un sector prioritario, o en las Georgias o en la Sandwich, o si contemplar el diseño de campañas abarcando el arco del Scotia, o si abarcar la dorsal norte y noroeste solamente, con el fin de optimizar, ¿no?, los esfuerzos, los costos y obtener mayores beneficios. Bueno, el problema es, se discutió muchísimo, se propuso, sabíamos que se necesitaba un buco seguro, que fuera ambientalmente amigable, con escaso ruido, que cumpliera con la reglamentación ambiental para trabajar en esa zona y con capacidad para inspecciones de CRUMA, y también se propuso hasta alquilar un buque hasta hacer efectiva la adquisición de un buque nuevo. Bueno, no pudimos concretar actividades por problemas técnicos en los buques existentes, ¿sí? Afortunadamente, estamos nuevamente con Pampa Azul recibiendo un tremendo, valiosísimo impulso actual, fortaleciendo las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, tal como es el objetivo de Pampa Azul, hecho que nos va a ayudar a reafirmar la soberanía y la seguridad nacional y de alguna manera el desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible. Y entonces la propuesta sería que en el corto o mediano plazo se organice un nuevo taller con estas expectativas de que vamos a contar con recursos, ¿no?, que no me quiero adelantar, pero van a llegar, y que intenté, que sería lo mejor fantástico, esto fue una idea que surgió en el primer taller, concretar una publicación argentina que sea interdisciplinaria, que sintetice toda la información previa disponible para la zona, inclusive integrando a nivel de especies, ¿sí? También se planteó la posibilidad de diseñar una página web oficial sobre Sandwich y Georgias del Sur, y planificar una campaña en forma conjunta, contemplando escalas y objetivos y priorizando el costo y el beneficio. Y para el 2023 nos gustaría concretar una campaña de investigación científica multidisciplinaria que enfatice en el dominio pelágico y que permita responder cuáles son las áreas de reproducción del krill y su relación con las especies y los procesos ambientados asociados, y cómo se vinculan esas áreas con la pesquería del krill y con los cambios en la población del pez de hielo y de las otras especies bajo explotación comercial o no en inmediaciones de las Islas Georgias del Sur. Y tenemos muchas otras preguntas, pero el tiempo es corto, así que agradezco a todos muchísimo la atención y sobre todo a los organizadores por la posibilidad de poder comentar estos resultados. Bueno, muchas gracias, Mariano, David y Vivi, por las presentaciones. Vale la pena también mencionar algo que mencionamos el jueves pasado, que en el Comité Interministerial de Pampa Azul, están representados todos los ministerios, seguimos, ¿no?, cotidianamente la evolución del trabajo en las diferentes áreas gráficas prioritarias. Así fue que se decidió y en la realización en 2021 de la campaña del agujero azul, que actualmente se está realizando, y también está aprobada la campaña que David mencionó del Golfo San Jorge, que por diversas razones se pasó el 2022, y también puedo afirmar que en el Comité Interministerial, en un par de reuniones atrás, se dio el ok, vamos a decir, para trabajar en una campaña a las Islas Subantárticas en el verano del 2022 y 2023, de esta gestión de Pampa Azul. Así que, bueno, les agradezco y espero verlas en los próximos jueves.